han estado? Esperamos que se encuentren muy bien. En este día tan maravilloso, hoy queremos venir a compartir un tema con ustedes muy especial. Por eso, hola Marce, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Pau, excelente, muchas gracias. Bienvenidos a todos por acompañarnos. Gracias por estar en este espacio. Para nosotros pues es muy importante poder compartir con ustedes y contribuir al bienestar de ustedes y de sus familias, sobre todo en esta situación actual donde necesitamos tantas luces para poder favorecer esa convivencia en casa. Es algo que es nuevo y nos genera muchos sentimientos o emociones y de una u otra forma cambia la dinámica en la familia. Entonces, bienvenidos, mi nombre es Marcela Martínez. Hoy los vamos a acompañar con un tema muy especial que es la disciplina positiva. Ok, Marce, entonces, ¿de dónde viene ese término? ¿De dónde viene el término de disciplina positiva? Claro que sí, Pau. Mira, es muy importante tu pregunta. Eh, Surge más o menos a principios del siglo XX y el principal precursor es Alfred Adler. Es un psiquiatra, es austriaco y él era un convencido de que los seres humanos basaban el comportamiento en el deseo que tenemos todos de mejorar nuestra situación en la vida. Eh, Él a su vez también expresa que no solamente los seres humanos, sino que ya aquí incluye a los niños, a los menores, merecen la misma dignidad y el mismo respeto. Entonces ya acá él empieza a hablar de lo que conocemos como esas relaciones horizontales, ¿cierto? Entonces, Pau, desde allí más o menos empieza el trabajo, hace más o menos unos 35 años. Dos psicólogas también muy famosas empezaron a retomar el tema y a hablar mucho de la psicología positiva. Está bien, Marce, entonces, ¿por qué es importante generar disciplina positiva? Claro que sí, Pau. Mira, la disciplina positiva es una forma de educar, ¿cierto? Es muy importante que sepamos que está basada en el respeto mutuo, en el entendimiento, en la comprensión y en el cariño que le brindamos a nuestros hijos, ¿cierto? No solamente va a favorecer el desarrollo emocional de los menores, sino que a su vez nos va a permitir reforzar esos afectos y reforzar esos vínculos afectivos entre padres e hijos. Entonces, pues esta es como su principal importancia. A su vez, se fundamenta en la comunicación, se fundamenta en la empatía, en la comprensión. Para que exista disciplina positiva es muy importante también que en el hogar se tenga como ese clima familiar positivo, porque de esta forma se van a favorecer las relaciones familiares y las actividades que se realicen en familia. Es muy importante que la atmósfera sea muy positiva. Es también bueno, Pau, que sepamos que es un modelo educativo y que este modelo educativo lo que nos invita es como a entender el comportamiento de nuestros hijos, de los menores. Eh, ¿Por qué? Porque entendiendo el comportamiento, observando no solo la conducta, sino tratando de entender ese sentimiento que está detrás de la conducta y que moviliza la conducta, vamos a poder como abordarlos y abordar esa actitud y tener nosotros una actitud para con ellos que sea positiva, que sea firme, que sea afectiva, que sea respetuosa. Y nos va a permitir no solamente respetar a nuestros hijos, sino que como adultos conservemos esa autoridad, esa dignidad y ese respeto, al no salirnos de nuestro centro y transmitir serenidad y firmeza en esa autoridad o en esa disciplina que estamos fomentando en nuestros hijos. O sea que en esta época de confinamiento, pues donde estamos de alguna otra manera en casa, con las emociones a flote, casi que lo que más tendríamos que trabajar es el tema de la empatía, el preocuparme por el otro, estar en los, pues ponerme en los pies del otro, en su papel, antes de juzgar y para poder de alguna otra manera poder generar este tipo de disciplina positiva en los Claro que hijos. sí.
Claro que sí, Paola, muchas gracias por tu pregunta. Mira, más adelante igual voy a ampliar un poco el tema, pero es muy importante conectarnos antes de corregir. Es muy importante que podamos establecer esa conexión emocional con nuestros hijos, porque de esta forma ellos van a cambiar no por una imposición y no por una obligación porque se tenga que hacer, sino porque ellos quieren hacer. Entonces vamos a observar cómo cuando ellos se sienten validados emocionalmente, van a empezar como a cambiar esos comportamientos que para nosotros son inadecuados. Entonces es muy importante este tema porque son luces y son orientaciones que vamos a tener para saber cómo enfocar esa disciplina positiva en nuestro hogar y favorecer la convivencia, claro está. Está bien, Marce. Mira, Paola, y es muy importante, te vas a dar cuenta que vamos a hablar de muchos temas que están pues como relacionados, ¿cierto? No solamente vamos a hablar de disciplina positiva, también vamos a hablar de pautas de crianza, vamos a hablar de normas, vamos a hablar de autoridad, ¿cierto? Todo esto es muy importante y está como íntimamente relacionado. Paola, ¿qué entiendes tú por pautas de crianza? ¿De pronto has conocido ese tema? ¿Has tenido como la oportunidad de preguntarte en algún momento y qué será eso de pautas de crianza que todo el mundo habla, pero que concretamente no sabemos de pronto por qué se da o para qué se da, cuál es su importancia? Marce, pues yo supongo que son esas normas que uno debe de cumplir, pues esas pautas, llegas a la casa, tiendes la cama, lavas pues en algunos que ya están muy grandes también lavan la ropa o lavas los trastes, me imagino que son como eso, pues como esas indicaciones. Claro que sí, Pau. Mira, las pautas de crianza para nuestros hijos o para los menores que tenemos en casa equivalen como a esas normas que nosotros establecemos, ¿cierto? Para cada uno de los miembros del hogar y para que se genere pues como una mejor convivencia. Resulta que estas normas o estas pautas están mediadas por muchas variables y por muchos factores. Uno de ellos puede ser pues como los modelos pedagógicos, otro factor pueden ser esas experiencias que vivimos a diario, eh, comentarios que escuchamos de que si a este padre de familia le funcionó, entonces de pronto conmigo también puede funcionar. Pero también están como mediadas por esos imaginarios que tenemos como padres de familia. Eh, de pronto como fui educado en mi infancia, Sí. voy a educar en estos momentos, porque si conmigo funcionó, posiblemente con mis hijos también, ¿cierto? Entonces está mediada no solamente por los imaginarios de los padres de familia, sino también de las personas que cuidan y acompañan de cada uno de nuestros hijos. Llámese abuelo, llámese la persona que contraté para que acompañe a mi hijo mientras yo tengo labores por fuera. Entonces está mediada como por un cúmulo de situaciones que nosotros tenemos que entender y saber que se encuentran presentes ahí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas que existan en la familia, de acuerdo a esas normas que nosotros establecemos y de la manera en cómo se transmitan y se hagan respetar, entonces nuestros hijos van a incorporar esa norma y no solamente la van a incorporar, sino que van a empezar a asumirla como parte de su cotidianidad, ¿cierto? Y a su vez la van a poder socializar a las personas con las que ellos comparten, con las que ellos permanecen, ¿cierto? Bueno. Llámese amigos, compañeros. Yo, sí, claro, no, súper bien, Marce. De hecho, cuando yo salgo de convivencia con los chicos y chicas, ellos normalizan muchas cosas porque las aprenden en casa. Entonces a mí me causaba eso mucha curiosidad y yo decía, no, hay cosas que por más que aprendamos en casa, si nosotros decidimos hacerla diferente, pues es desde el ser, ¿cierto? Y muchas veces creo que se nos olvida como papás, hermanos, hijos, primos, abuelitos, lo que sea, que somos reflejo de crianza de quienes nos están viendo y de los menores. Entonces
ahí pues como con todo lo que dices me parece pues realmente maravilloso porque uno sí lo ve muy reflejado pues como en los chicos y chicas, ¿cierto? Y, y me parece pues aún más chévere que de esta charla yo sé que le va a servir no solamente a los papás, sino que la van a poder replicar a las personas que crían sus hijos, a los abuelos, a las personas que contratan, porque considero que vamos a empezar a entrar en un tema donde si todos manejamos el mismo lenguaje, muy seguramente nuestros muchachos, chicos, chicas, jóvenes, van a tener el mismo vocabulario y la misma secuencia de crianza por parte de quienes conviven con ellos. Claro que sí, Paola. Mira, el objetivo es poder llegar con este tema y con estas herramientas a contribuir en el bienestar de las familias y en esa estabilidad que ellas necesitan. Que tengan luces para poder educar a esos menores que se encuentran con ellos en casa. Hay un objetivo principal y es que nosotros tenemos que educarnos para poder educar de una forma adecuada, ¿cierto? Entonces, desde ahí parte la necesidad también de que nosotros podamos estar en contacto, informándonos con todas estas herramientas que son pues necesarias, ¿cierto? Igual no nacemos aprendidos, estamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, qué bueno poder como identificar lo que nos es favorable y lo que nos va a ayudar. Mira, de hecho, un elemento importante es la autoridad en la familia, ¿cierto? La autoridad en la familia es ese poder legítimo que tienen todos los padres de familia. Todos tienen ese poder legítimo que permite y que posibilita que yo pueda cumplir esa misión que tengo como padre, de proteger, de guiar, de acompañar, de educar, de socializar a mi hijo de forma positiva, idónea, adecuada. Cuando a nosotros nos preguntan en los regalos que nosotros queremos para nuestros hijos, se nos vienen a la mente infinidad de cosas, de vivencias. Todos los padres de familia desean que sus hijos sean buenos, brinden bienestar, tengan la capacidad de resolver sus problemas, sean felices, se puedan socializar de una forma adecuada. Entonces, la autoridad y lo que nosotros enseñemos desde la infancia y en todo ese proceso de vida es lo que les va a permitir a ellos ese desarrollo emocional y esa estructuración de la personalidad que sea congruente con eso que nosotros estamos transmitiendo y, por qué no, que sean todas esas personas que nosotros deseamos que ellos sean. Está bien, Marce, no, maravilloso. Continuemos con el tema. Claro que sí. De pronto, ¿tú qué crees, Paola, que puede generar el vacío de la autoridad, el que en una familia no se tengan normas? Que yo diría que la libertad, el exceso de libertad, como el mito urbano errado de lo que hicieron conmigo no lo va a hacer con mi hijo, pero no hacerlo pues de una manera adecuada. Y el tema el no conocer a los hijos y no estar presente, porque igual hay que también saber en qué están nuestros hijos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Y no creer que uno realmente está supliendo la necesidad porque llega a la casa, lo saluda, medio come, ya se encierra o se va a trabajar y lo ve ahí en el cuarto. Pues pienso que es un tema de realmente de conocimiento, ¿cierto? A veces somos padres o madres de familia pasajeros, pues que estamos en la casa, nos levantamos, le hacemos el desayuno, pero chao. Y volvemos en la noche y medio lo saludamos y chao, pero no tenemos como ese diálogo, esa cercanía. Entonces pienso que es un tema también, Marce, de exceso de libertad, de esa libertad que uno cree y considera que es prudente, pero realmente no, pues es también saber llegar a acuerdos con los hijos. Claro que sí, Pau. Mira qué tan importante es todo eso que tú acabas de decir. Padres que no estamos presentes, estamos
el cuerpo está ahí, pero estamos desconectados. Entonces todo eso tiene una lectura que los niños hacen, todo eso se percibe. Y ellos de pronto que van a pensar que hay desprotección, van a tener esa sensación de descuido, de abandono por parte de ese padre de familia o de ese cuidador, de esa persona pues, que los está acompañando. Fuera de eso, en la familia va a haber desorganización, va a haber caos, va a haber tensión e irritabilidad. Cuando falta la autoridad, entonces empieza a existir la permisividad, ¿cierto? El niño o el joven empieza a hacer en casa lo que realmente quiere porque tiene la creencia de que los padres de familia o los cuidadores no están ahí presentes, que no les importa, que no están siendo acompañantes. Entonces ellos probablemente vayan a perder el respeto hacia esos adultos que están ahí acompañando, pero no solamente hacia los adultos, sino hacia cualquier adulto, hacia cualquier figura de autoridad, ¿cierto? Difícilmente pueden aprender a respetar a otras personas. Pueden ser también niños que tengan baja autoestima, niños o jóvenes que tengan baja autoestima, que no tengan un criterio propio, que se dejen influenciar fácilmente por esas amistades, ¿cierto? Que no tengan un buen autoconcepto. Entonces mira lo delicado que es que en casa no se genere esa autoridad y se establezcan esos límites, y no solamente que se establezca, sino que se enseñe y se le dé a conocer a nuestros hijos qué se espera de cada uno de ellos. Parce, entonces una pregunta. Claro que sí. ¿Qué características debe tener la norma para que sea efectiva? Pues. Claro que sí. Muy buena tu pregunta, Paola. Mira, la norma como tal fue creada o fue generada, digámoslo así, para que las personas convivan en familia. Es decir, cuando hay más de una persona deben de existir las normas. Eso genera pues como la convivencia en familia. Y hay unas características, claro que sí, la norma debe tener unas características para que pueda ser efectiva. Bueno, Paola, como te contaba, una de las principales características de la norma es que sea claro, ¿cierto? Es muy importante que cada uno de los miembros de la familia sepa qué se espera de cada uno de ellos, ¿cierto? Es muy importante la claridad, es muy importante que ellos tengan la capacidad de saber qué pueden o no hacer en determinada área del funcionamiento, en determinado espacio de la casa. Es muy importante que ellos tengan claridad en horarios, en alimentación, en actividades, en la parte académica y las horas que se deben de destinar por día para poder realizar esta actividad. Es muy importante en cuanto a comidas, salidas, que cada una de las personas tenga claridad, ¿cierto? Bueno, otra de las principales características es que sea preestablecida, ¿cierto? Es muy importante que sea acordada, elaborada y aprobada por los responsables del sistema familiar, en este caso pues los padres de familia, pero es muy importante que sea construida en familia. Entonces de pronto aquí se falla en algunas ocasiones porque los padres de familia construyen las normas y las imponen. No hay nada mejor que incluir a nuestros hijos, porque es tenerlos en cuenta, es transmitirles ese respeto y transmitirles que tengo en cuenta sus necesidades y que tengo en cuenta sus sentimientos. Entonces, principalmente deben de ser construidas en familia. Bueno, la norma también debe de ser explícita. Pienso pues que este aspecto es muy importante. Debe estar expresada verbalmente o por escrito si son niños pequeños, en un lugar que sea visible para ellos, donde puedan ir
recordando e incorporando cada día la norma, ¿cierto? O sea, así como hacemos en el colegio, que ellos ven los acuerdos en su salón pegaditos ahí a un lado. Es muy importante, mira, la visualización va haciendo que se vaya incorporando y permite como generar conciencia de que soy responsable, de que participé de esa construcción. Entonces, el que se pueda incorporar va a permitir que los sermones se acaben, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cantaleta seguida produce sordera selectiva. Entonces el niño ya va a escuchar simplemente lo que quiere escuchar y a veces va a ignorar muchas de las cosas que como padres de familia estamos recordando. Entonces el que pueda estar visual en un lugar es una fabulosa estrategia que va a generar conciencia en ellos y nos va a evitar a nosotros como padres de familia desgastarnos, ¿cierto? Pero es muy importante que como padres de familia también tengamos en cuenta que debemos de enseñar la norma, ¿cierto? Debemos de explicar la norma. Norma que no se enseñe no va a operar, no va a ser efectiva. En muchas ocasiones nosotros de pronto tenemos el imaginario de que nuestros hijos saben cómo hacer las cosas. No. A ellos hay que darles las alternativas y hay que enseñarles a hacer las cosas. Entonces nos podemos imaginar cuando estábamos pequeños que nos enseñaron a vestirnos, ¿cierto? Y después de que nosotros aprendimos a vestirnos, nos podían exigir que nos vistiéramos. Lo mismo sucede con cualquier norma que se quiera establecer en la familia. Si yo quiero que mi hija llegue del colegio, se quite el uniforme y si está sucio lo lleve a la cesta de la ropa sucia para que pueda ser lavado, entonces yo le debo de enseñar a mi hija eso. Y ella a la vez debe de ver que como padre o madre yo llego, mi cambio de ropa, lo que está sucio lo dirijo a la cesta de la ropa sucia para que pueda ser lavada. Entonces el ella visualizarlo con mi ejemplo, pero el que yo se lo enseñe me va a dar la oportunidad como padre o madre de familia de podérselo exigir. Entonces es muy importante explicar y enseñar, ¿cierto? Acompañar en ese proceso de enseñanza hasta que la niña incorpore esa norma, se genere ese hábito, lo pueda realizar sin ninguna dificultad, sin ninguna excusa y entonces yo pueda exigir que esa norma sea cumplida. Eso es muy importante. Está bien, Marci. También, Paola, es muy importante que esa norma sea persistente, de pronto, o consistente. De pronto muchos padres de familia fallan en eso. La norma no puede depender del estado de ánimo de los adultos, que la hacen cumplir o que la establecieron y están ahí presentes en ese acompañamiento. Siempre debe de estar ahí presente. Que si yo como padre de familia sé que mi hijo ha estado estudiando durante todo el día, realizando actividades, pero resulta que hoy le toca lavar la loza de la comida, ¿cierto? Porque es una de las normas que se establecieron. Entonces, que yo diga, ay no, qué pesar, es que mi hijo está cansado. Hoy ha estado muy ocupado. Claro que sí, entonces por hoy lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo y ya después entonces que él lo haga. Entonces, un día sí, un día no, no va a ser una norma, de pronto por consentirlo, pero entonces el hijo va diciendo o va pensando, ah bueno, o sea que si yo no lo hago, alguien más puede hacerlo. O hay alguien más que me pueda generar complicidad en este aspecto. Entonces, simplemente yo o me voy ocupando o voy retrasando un poquito esa actividad que tengo para que alguien más lo haga por mí y evadir esa norma. Entonces es muy importante que tengamos claridad de esa norma y que no dependa del estado de ánimo o de nuestros pensamientos y sentimientos, ¿cierto? Que si de pronto voy a hacer algo por él, sea porque realmente haya o exista una necesidad, ¿cierto? Para favorecer ese proceso. Bueno, siempre debe de regir
si yo le enseño a mi hijo a que se lave las manos antes de comer, es un ejemplo, entonces que si hoy visitamos a su abuela o a cualquier otra persona que no estemos en casa, igual pueda lavarme las manos antes de comer, que lo vea en mí y que yo se lo pueda recordar si es que lo olvidó, ¿cierto? Entonces el lavarse las manos antes de comer rige en mi casa y rige en cualquier espacio o en cualquier lugar donde nos encontremos. Entonces es muy importante que esa norma siempre exista, siempre esté ahí y debe de ser supervisada, ¿cierto? La norma debe de ser supervisada por esos padres de familia o por esos cuidadores. ¿Para qué? Para que pueda ser incorporable, para que pueda ser un hábito como tal y para que los niños la hagan parte, los niños y los jóvenes la puedan hacer parte de su cotidianidad. Es muy importante la supervisión de esta norma. Hasta aquí como vamos, Pau. Muy bien, Marce, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay claridad en el tema? Sí, claro, completamente. Excelente. Bueno, Paola, quiero hacerte una pregunta. Cuando hablamos de educación tradicional, generalmente nos llega a nuestra mente esa autoridad que de pronto puede ser ejercida con base a premios o castigos. Cuéntame qué recuerdas de la autoridad en tu familia, qué te enseñaron o cuáles eran esas normas que existían principalmente en tu familia. Pues obviamente cuando se hacía algo muy bueno, pues regalos, ¿cierto? O cuando uno no hacía algo pues como tan bueno, un pellizcón. Entonces yo tuve la fortuna de que a mí mi mamá nunca me dio una pela así, no. Pero sí me regañaba y me castigaba y me decía, no salís, no ves televisión, o pues ese tipo de cosas, no hablas por teléfono, cuando uno llamaba mucho el teléfono normal. Y esos eran pues como los castigos, quitarle a uno como los juegos que uno tenía y decir no, pues esto no, ¿cierto? Pero no, y las palabras, pues como vean, la cantaleta que no falta. Claro que sí, Pau. Mira, escuchándote y recordando también cómo fue ese manejo de la autoridad en mi infancia, podemos darnos cuenta que en todas las familias existen como diferentes concepciones y formas de ejercer la autoridad, ¿cierto? Hoy en día muchas familias aún siguen utilizando el premio y el castigo para ejercer autoridad, ¿cierto? De pronto es una posición muy conductista. Pero claro que sí. Pero Marce, pues por ejemplo yo he visto muchachos que son así muy del premio y del castigo, pero no lo terminan valorando. Pues claro que sí, vamos a encontrar algunos errores. Y de hecho por eso la disciplina positiva surge como respuesta a esta educación tradicional, ¿cierto? Resulta que cuando el niño o el joven es castigado o cuando se utiliza el castigo como tal, de pronto la norma resulta efectiva por el temor o por el miedo que le genera el castigo al niño o al joven, ¿cierto? Pero difícilmente puede comprender y generar conciencia de lo que hizo mal, del error que cometió, ¿cierto? No va a saber cómo corregirlo y no va a saber cómo tener ese criterio, cómo adquirir ese criterio propio. Entonces se convierte en la llamada disciplina punitiva, ¿cierto? Donde tiene también para los menores muchos efectos negativos, efectos en su autoestima, en su autonomía, ¿cierto? Y en la estabilidad emocional, por supuesto. Entonces es muy importante, Paola, que tengamos en cuenta como los errores, digámoslo así, que surgieron en el uso de los premios y los castigos para generar pues como autoridad. En tu caso, cuando te escuchaba, pues miramos que esos premios
eran materiales, ¿cierto? Correspondían o a recompensas o a juguetes o a acceder pues como a peticiones materiales que tú quisieras en ese caso, ¿cierto? Y a nivel de castigos, escuchaba privación de esas cosas o de esas actividades que son placenteras o que eran placenteras para ti, ¿cierto? O como salida o juguetes o tecnología. Y también castigos corporales, ¿cierto? Esos pellizcos o los castigos físicos. Entonces, la educación tradicional, podríamos decirlo, tuvo algunos errores en el uso y en el manejo que se hizo de estos premios y de estos castigos. Entonces resulta que como padres de familia empezamos, o como educadores empezamos a utilizar los premios materiales, ¿cierto? Eran los premios más utilizados, sabiendo nosotros que también existían unos premios afectivos, como la sonrisa, como el abrazo, como el elogio, como la palabra de aliento, como el reconocimiento. Entonces, sabiendo aún que existían este tipo de premios, preferimos los materiales. Entonces, el niño o el joven ya se formó esa creencia de que para portarse bien o para cumplir con sus responsabilidades, hacer sus tareas, ¿cierto? Él debía de recibir un premio, debía de recibir una recompensa. Entonces esto aquí es delicado porque entonces empezaron a perderse las motivaciones internas, ¿cierto? Y empezaron a generarse esas motivaciones externas. En muchas ocasiones llegando al caso de que el niño ya había recibido tantas cosas que no encontraba la forma de cómo motivarse. Y que escuchábamos a muchos padres de familia decir, pero es que el niño no se motiva con nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los errores principales o los estímulos principales que se utilizaron fueron los materiales. No fueron los indicados, pues. Y aquí viene pues como el primer error en ese uso o en ese manejo, ¿cierto? Pero entonces, si vamos a mirar o si vamos a pasar como a los castigos o a las sanciones, entonces también tuvieron pues como ciertas inconsistencias, ¿cierto? No eran factibles. Esas sanciones, los padres de familia en muchas ocasiones no eran capaces de cumplirlas. Que si yo voy a castigar a mi hijo, le digo, bueno, entonces no te vuelvo a dar dinero. Pues nosotros sabemos que el niño necesita de dinero y al día siguiente le damos el dinero para su lonchera, ¿cierto? Entonces, mira, no era una norma factible, no se podía cumplir. O extendemos sanciones o castigos 2 y 3 meses, ¿cierto? Cuando en el tiempo hace que se presenten muchas situaciones que pueden interrumpir como tal esa sanción y dejar que sea efectivo, ¿cierto? Porque entonces el niño ya va a entrar a hacer otra, o el joven va a entrar a hacer otra lectura diferente. En otras ocasiones el castigo no era oportuno, ¿cierto? El hecho se comete o la falta se comete hoy, pero resulta que se castiga 8 días después, porque apenas me enteré, o porque la empleada apenas me contó, o la persona que acompaña a mi hijo pues apenas me lo dio a conocer. En muchas ocasiones esos castigos o esas sanciones iban dirigidos a corregir el hijo y no la conducta del hijo. Entonces también hay que tener como mucho cuidado con el lenguaje que como padres de familia o formadores utilizamos, ¿cierto? Es muy diferente yo decirle a mi hijo, hay mucha desorganización, hay mucho desorden en tu cuarto. Debes corregirlo, mira qué espacio sacas, pero todo debe estar en su lugar, ¿cierto? Y ya te lo he dicho en varias ocasiones. A decirle a mi hijo, es que usted es un desordenado o es que usted es una desordenada, es que definitivamente te lo he dicho muchas veces y ya no sé qué más hacer contigo. Entonces mira que de acuerdo a las palabras que utilizo voy a rechazar a mi hija cuando el objetivo es rechazar y corregir la conducta de mi hija. Entonces mira pues que aquí empiezan a verse pues como las diferencias entre esos errores. Entonces de ahí decimos, bueno, no, debe de surgir como tal una respuesta diferente.
Y entonces surge la disciplina positiva, que es el tema pues que hoy nos convoca y que es tan importante. De pronto has escuchado hablar de qué es esa disciplina positiva o de cuáles son esos principales valores o principios que la conforman. Marce, he escuchado, pero pues hay en lo que he venido trabajando, la empatía, ¿cierto? Los acuerdos, el conocimiento, pero igual creería yo pues que tú nos puedes contar más a fondo realmente en qué se fundamenta, ¿cierto? La disciplina positiva y esos tips, dejarnos de regalo esos tips para los papás de entonces ellos también hago, pues yo pensaba, yo creo que uno en la casa está pensando, yo también hago castigos así, yo no soy de tantas palabras, pues como cuáles serían esos tips que nos podrías dejar para realmente aplicar la disciplina positiva. Claro que sí. Mira, Paola, la disciplina positiva viene a enseñarnos a nosotros como adultos a utilizar la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo. Entonces, nos sugiere pues varias cosas o nos habla de la importancia de varios aspectos. El primero de ellos es la conexión y el sentido de pertenencia, ¿cierto? Entonces resulta que nos lleva a que reflexionemos que es importante conectarnos con nuestros hijos antes de generar una corrección. Debe existir una conexión emocional. Debemos de hacer sentir bien al niño o al joven, debemos de hacerlo sentir importante. Él tiene que entender que forma parte de un grupo, sea la familia, sea la escuela, sea la comunidad, ¿cierto? Resulta que la necesidad más básica para nosotros, y es sinónimo de supervivencia, es la búsqueda del sentido de pertenencia. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad, ¿cierto? Necesitamos sentirnos valiosos, necesitamos sentirnos amados, guiados, respetados, acompañados, necesitamos sentirnos cuidados, protegidos, necesitamos ser guiados, ¿cierto? Ser acompañados, ser atendidos. Es muy importante que el niño o el joven sienta que tiene vínculos afectivos significativos con esas personas con las que se encuentran, ¿cierto? Debemos de generar siempre una atmósfera muy positiva, una conexión emocional positiva para que el niño, si tiene un comportamiento inadecuado, lo cambie y no porque sea obligación o porque se le exija con base a temor o a un castigo, sino porque él quiera cambiar ese comportamiento, ¿cierto? Porque se sienta estimado y valorado. Entonces, si el niño se siente bien, lo hace mucho mejor. Entonces, la conexión emocional pienso que es un aspecto que puede parecer muy obvio, pero realmente todos los seres humanos necesitamos sentirnos conectados, valorados y bien tratados para poder desempeñarnos adecuadamente en cualquier esfera de la vida. Ah, no, Marci, maravilloso. Pues entonces, papás a fomentar la empatía, a fomentar el conocimiento, a fomentar la alegría, las acciones, somos ejemplo con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Pues vaya, lave la loza, pero usted no la lava, vaya, deje la ropa en el cuarto donde se dejar, pero usted no lo hace. Entonces igual, el llamado también es a ser coherentes con el discurso para poder generar así empatía con nuestros jóvenes y niños que cada día bien llegan como 1000 niveles más allá de nosotros, pero sobre todo desde la alegría, sobre todo desde las buenas prácticas, sobre todo desde el decirle a ellos mismos que sí se puede cambiar, ¿cierto? Que sí se vale, se puede ser organizado, se puede ser más respetuoso. Claro que sí, o muchas veces, Marcia, hacemos eso de creer, es que usted es igualito a su papá, véalo, desordenado, no sé qué, pues eso hay que acabarlo porque es casi que decirle a sus hijos, es que usted no lo va a lograr, pues es como usted le está mandando un mensaje subliminar ahí, diciéndole,
No, pues no, se siguen lo mismo. Pienso yo, Y no estamos sé, ya. cayendo en el error de etiquetar, ¿cierto? Ujú. Entonces, no hay que recordar que las etiquetas no son buenas y que lo más importante es poder dejar en reflexión ese comportamiento que se desea cambiar y que el ejemplo o el modelo es muy importante porque ellos van aprendiendo también de esta forma lo que se espera de ellos. Entonces es muy importante que tengamos claridad qué queremos enseñar y que tengamos claridad cómo o qué herramientas vamos a utilizar también para enseñarles. Mira, Paola, que otro de los principios de la disciplina positiva es el respeto mutuo, ¿cierto? ¿Quién creyera que necesitamos saber que convivimos, que nos relacionamos, que nos respetan, ¿cierto? Que hay experiencias en las que se puede utilizar esa amabilidad, pero la firmeza y el establecimiento de límites también al mismo tiempo. Se trata de escuchar a nuestros hijos, sean niños, sean preadolescentes o sean ya adolescentes, de saber qué están sintiendo, porque de esta forma podemos darnos cuenta de cómo ser de ayuda para enseñarles a gestionar esas emociones, ¿cierto? Podemos mostrarles maneras mucho más respetuosas de ellos comportarse. Se les está incluyendo, se les hace sentir bienestar, ¿cierto? Se les enseña que el error es importante para nuestra vida, porque el error es una herramienta que nosotros podemos utilizar para aprender, para generar muchos procesos de aprendizaje. Entonces es importante que ellos vean que el error no es malo, ¿cierto? Porque desde la aceptación de lo que no realizo de forma adecuada y desde que comprenda por qué no lo realizo de forma adecuada, empiezo a generar una actitud nueva, una conducta nueva, empiezo a generar un cambio, ¿cierto? Entonces, el respeto es muy importante, de parte y parte. El que yo como padre o adulto exija respeto, pero también la forma en la que yo trato y respeto a mis hijos. Ah, no, Marce, no, yo creo que ha sido muy maravilloso, como cada pedacito que nos has enseñado para tener una disciplina positiva en casa, ¿cierto? Con nuestros hijos, sobrinos, porque igual todo concluye, pues todo genera sinergia y todos los espacios donde estemos, la idea es también papás y familias poder llevar el discurso y tenerlo pues como muy claro, ¿cierto? Mira, mira, Paola, que de acuerdo a lo que tú estás diciendo, la disciplina positiva también nos hace una invitación muy importante y es a no quedarnos solamente con lo que nosotros observamos, con la conducta que observamos en nuestros hijos, ¿cierto? Ellos necesitan saber que sus sentimientos son comprendidos, ¿cierto? Hay que recordar que el sentimiento es el movilizador de la conducta, es el que nos lleva a actuar. Entonces, como adultos o como padres, debemos de tener mucho conocimiento de nuestros hijos, debemos de saber cuál es el sentimiento que ellos tienen y cuál es la creencia que hay detrás de cada comportamiento, sea adecuado o inadecuado. No nos podemos quedar como con la punta del iceberg, que es la conducta, que es lo que podemos observar. Debemos de irnos a identificar cuál es el sentimiento que hay detrás de esa conducta, ¿cierto? Todos los seres humanos necesitamos saber que prosperamos en la vida y ese es pues nuestro fin último, ¿cierto? Entonces, el desarrollo emocional, el desarrollo de las habilidades socioemocionales para nuestros hijos es primordial, ¿cierto? Eh, Necesitamos obtener esas actividades y ese desarrollo socioemocional, no solamente por lo que vemos como ejemplo en nuestros padres, sino que tenemos que aprender cada una de ellas haciendo, ¿cierto? Entonces es una forma, y ese término pues fue acuñado por Vygotsky hace muchos años, él lo llamaba zona de desarrollo próximo, pero es enseñarle a nuestro hijo y que él pueda desarrollar su potencial siendo acompañado por nosotros, ¿cierto? Ese acompañamiento tiene que estar basado en la confianza y en el afecto que le brindamos a nuestro hijo. Ellos necesitan saber que nosotros creemos en ellos y
que sabemos que tienen el potencial para lograr lo que se proponen y para realizar lo que nosotros queremos de ellos, ¿cierto? Entonces, habilidades socioemocionales como el respeto, como la habilidad para resolver problemas, como la participación, como la colaboración, como la responsabilidad. O sea, son habilidades que debemos de entrenar. El proceso de educación y de formación, no solamente en la escuela, sino en la familia, es ese campo de entrenamiento que tiene el ser humano para que cuando llegue a esa edad adulta, con esos proyectos de vida y empiece la resolución de cada uno de ellos, tengan la claridad de qué hacer y cómo lo pueden hacer. Nosotros sabemos que si queremos un cuerpo armonioso, debemos de ir a ejercitarnos de pronto al gimnasio y tener una alimentación saludable. Entonces es comprender que de la misma forma, si nosotros queremos niños sanos, niños responsables, niños respetuosos, niños que tengan la capacidad de resolver las situaciones que se les presentan, debemos de dejar que por sí solos, con nuestra guía y nuestro acompañamiento, ellos resuelvan sus problemas, para que cuando se presenten sepan qué hacer y cómo hacer y tengan la confianza que nosotros hemos transmitido, que sabemos que van a tomar la mejor decisión, ¿cierto? Entonces mira qué tan importante es lo de la disciplina positiva, que nos dice, bueno, lo que tú esperas y pretendes en tus hijos, tienes que enseñarlo, tienes que entrenarlo, tienes que desarrollarlo, porque es una forma que nosotros tenemos de aprender. Que es que mi hijo no se socializa de una forma adecuada, no tiene suficientes habilidades de comunicación, cuando se relaciona con sus amigos es conflictivo, se deja influenciar muy fácil. Bueno, debemos de preguntarnos, como padres de familia permitimos que solucionaran sus situaciones y sus problemas, o para que no sufrieran en determinado momento, hicimos por ellos lo que ellos debían de hacer, ¿cierto? Entonces es muy importante cuestionarnos. En algún momento le enseñé a mi hija que para llegar y establecer una comunicación con alguien, primero debo de saludar, después debo de acercarme, debo de tener una gestualidad agradable, debo de conectarme con esa persona, de preguntarle cómo se siente o en qué puedo ayudarle, o que simplemente expresarle que soy nueva en un grupo y que quiero conocerla, que de dónde viene, contarle algo de mí, ¿cierto? Que la persona se sienta incluida y hacerla parte de. Entonces, mira que es muy importante que tengamos en cuenta que debemos de desarrollar cada una de las emociones pues, que queremos en nuestros hijos, y que ellos deben de saber que los errores no son malos. En todo proceso de formación podemos cometer errores, eso es algo normal, y los errores siempre van a ser una oportunidad para educar, ¿cierto? Se debe identificar la creencia que se esconde detrás de ese comportamiento para que no solo podamos enseñarle a nuestro hijo o hija a cambiar ese comportamiento, sino también la creencia, porque a veces son creencias erróneas, ¿cierto? Equivocadas. Entonces es ver cada dificultad, cada error como esa oportunidad de aprendizaje y como esa oportunidad que como padre de familia o cuidador tengo yo para educar. La comunicación debe ser efectiva, la actitud, Pau, siempre debe ser positiva, ¿cierto? Basada desde el amor, desde el respeto, desde la confianza. Está bien, Marce, no, yo creo que hoy nos quedó muy claro, igual tú envías las memorias, ¿cierto? Claro. Todos los papás de esto que hemos hablado hoy, que ha sido muy positivo, muy bueno, que nos ha abierto una luz muy grande pues en las casas, que nos permite seguir creando pues y gestando familia, porque igual esa casa que es la primera iglesia, esa iglesia doméstica, ahí nacen los valores, ahí nacen las virtudes, ahí nacen un montón de cosas y pues qué mejor papás que también asumiendo nuestras acciones, nuestras palabras desde lo positivo, ¿cierto? Y desde eso... Mira, es muy importante, perdón, que antes de terminar podamos compartir una reflexión, ¿cierto? La vi en un espacio, me pareció genial y oportuna para este tema, sobre todo para los padres de familia que tienen varios hijos, ¿cierto? Entonces quiero que también como que la dejemos a reflexión de cada uno de ellos. Posiblemente puede ser conocida por muchos, pero qué bueno que podamos como recordar.
Claro que sí, Marce. La reflexión se llama Mi hijo preferido. En muchas ocasiones la podemos encontrar como mi hijo favorito, ¿cierto? Cierta vez preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido, aquel al que ella más amaba. Ella, dejando entrever una sonrisa, respondió: nada es más voluble que el corazón de una madre. Y como madre le respondo: mi hijo favorito, aquel a quien me dedico en cuerpo y alma, es mi hijo enfermo hasta que sane, el que partió hasta que vuelva, el que está cansado hasta que descanse, el que está con hambre hasta que se alimente, el que está con sed hasta que beba agua y sacie su sed, el que está estudiando hasta que aprenda, el que está desnudo hasta que se vista, el que no tiene trabajo hasta que lo encuentre, el que se enamora hasta que se case, el que se casa hasta que conviva, el que es padre hasta que los críe, hasta que los eduque, el que prometió hasta que cumpla, el que debe hasta que pague, el que llora hasta que calle, el que nació hasta que muera. Y ya con ese semblante bien distante, aquella media sonrisa completó. El que ya me dejó hasta que lo reencuentre. Entonces mira lo bonito, Pau, porque una madre siempre ve en cada uno de sus hijos esa esperanza dormida que un día va a despertar, ¿cierto? Su fe siempre la sostiene, madre siempre es madre, aunque el hijo se olvide de ella. Así es y así será por siempre. Y para ella cada uno de sus hijos es favorito. Esto nos enseña que no hay preferencia. Debemos de acompañar y estar siempre velando, cuidando y protegiendo a nuestros hijos, porque cada uno de ellos es un ser humano diferente y tiene una necesidad diferente. Entonces, quiero terminar pues y cerrar con esta reflexión que me pareció muy bonita, para que quede en cada uno de sus pensamientos y de sus corazones. Esperamos que de pronto este tema haya sido desarrollado de la forma en la que ustedes como padres necesitan y pueda brindar y contribuir con luces y herramientas para ese proceso de formación tan hermoso que cada uno de nosotros estamos realizando. Claro que sí, Marce. Mil gracias a todos. Dios los bendiga. Y bueno, acá los dejamos con esta imagen de mi hijo preferido, que es hermosa, maravillosa, ¿cierto? Y definitivamente, Marce, los padres son un regalo. Son un regalo de Dios y así siempre tenemos que tenerlo. Papás, ustedes fueron escogidos para llevar ese nombre, ¿cierto? Entonces, queremos que sepan que lo seguimos encomendando en nuestras oraciones. Desde orientación saben que Marce los acompaña con todo el amor, Marcela, Yolanda, yo estoy en evangelización y que también ustedes desde Carmelo Contigo nos pueden escribir, pueden hablar con nosotros si alguno tiene alguna duda. Marce les va a enviar las memorias de esto tan maravilloso que vivimos hoy y van a quedar también en Carmelo Contigo para que las vean. Entonces, que Dios los bendiga, que tengan un muy feliz día. Abrazos, bendiciones y recordemos siempre que los hijos son la mayor bendición. Que pasen una buena tarde.